Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos quedado sin concluir la explicación de un punto que hoy vamos a terminar, es el 2496. En concreto, estamos en este momento de la explicación del Catecismo en el apartado sobre el uso de los medios de comunicación social. Sí, también el Catecismo desciende a hablar de un tema como este. Como veis, el Catecismo es práctico, es muy práctico. En él es un gran compendio en el que se habla desde todos los misterios de la fe, sin dejar ninguno, pero también de las realidades de nuestra vida más cotidiana, como es, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación. Este tema del que estamos hablando hoy es el tercer programa que dedicamos a él, está encuadrado dentro de los mandamientos, en concreto del 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás, de nuestra obligación de ser veraces, de ser servidores de la verdad, comunicadores de ella. En ese contexto, aquí se habla del uso de los medios de comunicación social. Y bien, en este punto que decíamos que habíamos dejado inconcluso, el 2496, se hace una invitación a que seamos no usuarios pasivos. Se le pide al cristiano que tenga una manera de utilizar los medios de comunicación activa, con una capacidad crítica, también con una capacidad de colaboración, incluso decíamos con la capacidad de entender que los medios de comunicación son también un gran apostolado de comunicación. Algo muy importante, que ha habido algunos santos, como San Francisco de Sales, San Maximiliano María Kolbe. Ha habido muchos santos, especialmente en los últimos siglos, que han tenido una gran conciencia de la importancia del apostolado de la comunicación. Bueno, pues dicho esto, si lo que subrayamos la vez pasada fue la importancia de que seamos usuarios activos y no pasivos, se decía que para ello había que poner en marcha pues una disciplina, una autodisciplina. Primero, para moderar el uso de los medios de comunicación, para no engancharse, ¿no? Una disciplina también para saber discernir, ¿no? Para ser yo el que elija un medio de comunicación o otro. Elijo un programa o otro programa. Busco yo, no me siento en un sillón y a lo que me echen, ¿no? De una manera acrítica. Esto, fijaros bien, y empalmo aquí y continúo el comentario de este punto, esto yo creo que además con una doble finalidad. Una finalidad que es un bien personal, porque claro, cuando alguien tiene un uso pasivo de los medios de comunicación es fácilmente manipulable, y esa persona es difícil que crezca, que madure, está a merced de todo tipo de manipulaciones, ¿no? Además, su voluntad se debilitará mucho cuando no tenemos una autodisciplina para moderar el uso de los medios de comunicación. Nuestra voluntad se suele debilitar mucho. Y a veces, más que elegir las cosas, es nuestra apetencia, ese influjo de atracción que parece que es un embrujo, que puede llegar a tener una pantalla sobre nosotros, pues la que nos está como secuestrando, secuestrando, y fácilmente nos lleva. Sí existe un influjo, ¿no? Algunas personas lo pueden padecer mucho más que otras, pero existe un influjo de los medios audiovisuales que puede llegar a ser un tanto cautivador, y hay que tener cuidado de él. Yo no sé si, por ejemplo, a vosotros os ha ocurrido que vas a una familia, vas a visitar una casa, lo que sea, y tienen puesta una televisión. Tú estás hablando con esa persona, pero como está la televisión encendida, es que involuntariamente, ¿no?, se te está yendo de reojillo, se te va de reojo la vista o la atención a eso que está en televisión, y estás visitando una familia y no tienes razón alguna de ser que no estés atendiendo bien esa conversación. Entonces casi como que sintieses necesidad de decir, no podemos apagar eso y así hablamos tranquilamente entre nosotros sin que nada nos disipe la atención. Esto también es verdad, O sea, que a veces incluso la falta de disciplina en el uso de los medios de comunicación
hasta impide una comunicación profunda, porque estoy como atendiendo dos cosas a la vez, ¿no? Entonces no me entrego, casi estoy queriendo que termine esta conversación que estoy teniendo para mirar lo que está ahí en televisión, porque hay unas imágenes, una que me están atrayendo, una película, no sé qué. O sea, que en primer lugar también por el bien propio, ¿no? Por el bien propio de nuestra libertad interior, de nuestra madurez interior, es importante poner en práctica la autodisciplina. Hay también otra razón, para mí muy importante, ¿no? Y es porque si la opinión, si mayoritariamente, o por lo menos un tanto por ciento importante de los destinatarios de los medios de comunicación queda evidenciado que saben aplicar esa disciplina y saben cortar y saben apagar la televisión y saben cambiar de periódico y saben tal y saben cambiar de radio, entonces el empresario tendrá que hilar mucho más fino, porque se da cuenta que no tiene su audiencia esclava. Pero claro, si ocurre que tiene un tanto por ciento de la audiencia con una fidelidad a prueba de bomba, que entregue lo que entregue, les dé lo que les dé, van a seguir siendo fieles, entonces resulta que es muy difícil, con esas bases, será muy difícil que ese empresario de la comunicación autorregule sus contenidos, porque sabe que tiene, entre comillas, ¿no?, pues unos borreguillos que les eche lo que les eche, les lleva a donde él quiere llevarles. Y esto es una evidencia. Por ejemplo, a veces cuando una radio pública, una radio o una televisión pública, ¿no?, pues cambia el gobierno. Igual puede cambiar el gobierno de signo de una manera muy ostensible, muy ostensible. Aunque hoy en día es verdad que los partidos cada vez se parecen más su pensamiento, esto dicho entre comillas, que yo suelo decir mucho que una persona secularizada de derechas se parece muchísimo a una persona secularizada de izquierdas. Así de claro, o sea, la ideología de derechas y de izquierdas se diferencia muy poco cuando esas personas están secularizadas. En el fondo lo que nos diferencia sustancialmente a uno de otro, que eso de derechas y de izquierdas, eso está totalmente superado. Lo que nos diferencia es la concepción de la vida, la concepción cristiana de la existencia, la concepción religiosa. Eso es lo que nos diferencia sustancialmente, porque, como digo, ¿no?, un secularizado de un signo y otro, si es que además lo vemos, que hay muchos partidos políticos que luego en la práctica no se diferencian tanto. El rumbo de la sociedad parece ser el mismo, gobierne uno o gobierne otro, o cambia algo, pero vamos, que no demasiado. Pero bueno, cierro este paréntesis, ¿no?, que me estoy yendo un poco. Vuelvo al caso de que ocurre que por ejemplo, una radio de titularidad pública, que pues todas las naciones tienen, o casi todas, ¿no?, las naciones tienen, pues lo que aquí es Radio Nacional, pues en otros lugares, etcétera, ¿no? Pues una radio pública que cambia el gobierno de una manera muy ostensible, claro, enseguida cambia los comunicadores, cambia completamente el panorama y la orientación de ese medio público. Lo lógico sería que las personas que estaban escuchando ese medio público, que tenían una sensibilidad que llevaba ese medio con el gobierno anterior, cambiasen y viniese una audiencia nueva, ¿no?, porque ha cambiado el gobierno. Pero algunas habrá, claro, pero no va a ser así, porque es que va a haber como un tanto por ciento altísimo de personas que digan, no, es que yo siempre esta radio la he escuchado desde pequeño, es que desde pequeño en mi familia hemos escuchado esto, y entonces existe una especie de incapacidad crítica que puede hacer que el comunicador tenga pues una audiencia, entre comillas, esclava. Y eso no ayuda nada a que pues el que comunica tenga una capacidad más crítica y mejore su producto, porque ve que tiene pues una audiencia demasiado fácil. O sea, que quiero decir con esto que nosotros tenemos una obligación de practicar la disciplina y la moderación y no únicamente quejarme de que esto está mal, sino apagar la televisión, etcétera, por bien propio, por bien personal, pero además también porque es la única manera de conseguir que mejoren las cosas, que conseguir que mejoren.
habido también por ahí algunas campañas activas, activas de, pues por ejemplo, que han puesto en marcha algunos grupos. Pues por ejemplo, cuando alguna cadena televisiva pues está transmitiendo algún programa indigno e irrespetuoso, pues bien sea con la Iglesia, con el hecho religioso o con unos valores morales o con lo que sea, ha habido por ahí algunos grupos que han dicho, bueno, vamos a hacer una campaña concreta hacia estas empresas que se están publicitando en este programa, pues para pedirles, para decirles, oiga, si usted publicita en este programa que es irrespetuoso con mis convicciones morales, yo dejo de comprar sus productos. Y vaya que si estas campañas tienen efectividad, vaya que si la tienen, cuando se han realizado, pues enseguida se ha conseguido que se retiren las empresas publicitarias y enseguida pues cambian las cosas. Es decir, que tenemos que ser más activos. Y que el hecho de que nos descolguemos o que formemos parte de estos grupos, que existen grupos, ¿no?, que son activos gracias a Dios y que llevan a cabo ese tipo de iniciativas, pues por ejemplo, Hazte Oír, o algunos otros tipo de asociaciones de ciudadanos que se caracterizan por llevar a cabo este tipo de acciones de resistencia, hacia esa falta de respeto de la veracidad en la comunicación o de falta de respeto hacia las convicciones morales y religiosas de los oyentes, de los televidentes, etcétera. Bueno, eso es importante, este punto. Una conciencia activa, porque somos demasiado pasivos. Y esto yo creo que en nuestra nación pasa muchísimo, ¿no? Incluso también pasa muchísimo en la política. Lo dije también cuando hablamos del tema de estos aspectos. Por ejemplo, ocurre entre nosotros, yo creo que ocurre más que en otras naciones, me refiero a España, que hay una especie como de visceralidad en la adscripción política de cada uno. No, es que mis abuelos fueron siempre de derechas o fueron siempre de izquierdas, ¿no? Entonces, yo como desde siempre pues votamos este partido, pues parece que hay una especie de fidelidad, ¿no?, de la tradición familiar. Oiga, por ese camino nunca mejoraremos las cosas. Hay que tener capacidad crítica. Y si esto ha funcionado mal, pues hay que dar también un voto de castigo. Y ahora yo, pues en estas elecciones, voy a pensar por mí mismo, voy a hacer un juicio crítico y yo tengo que discernir a tenor de los hechos que estoy viendo y a tenor también de un juicio de razón, desde el que yo tengo que mejorar las cosas. No con una adscripción que viene desde siempre y es totalmente pasiva, y entonces yo a sumarme a la ola y allí pase lo que pase, en fin, vamos a estar siempre votando lo mismo y vamos a estar viendo la misma televisión, porque claro, es que siempre lo hemos hecho y ahora ya no es tiempo para cambiar. Pues mire usted, así no se puede, así nunca mejoraremos las cosas. En resumen, aquí este punto del catecismo nos está diciendo resistencia crítica, que es que tenemos que tenerla. Os dais cuenta de que el cristianismo al mismo tiempo predica la docilidad, ¿no? Pero no entendamos la docilidad en el sentido borreguil del término, porque jamás lo ha entendido así. San Pablo habla de resistamos, de una resistencia, y no os ajustéis a este mundo, sino que transformaos por la renovación de la mente, dice Romanos 12, y no os ajustéis a este mundo, tener capacidad crítica frente a él. Luego yo creo que tenemos una sobredosis de un poco de posicionamientos, perdonad, un poco, pues digamos, de tipo afectivo. Es que este me resulta simpático y se lo permito todo. Me refiero a un político, un medio de comunicación, ¿no? O este me resulta antipático y no le permito nada. Y al final es lo visceral, es lo afectivo, lo emocional, lo que está determinando nuestras opciones en la vida, en vez de ser lo racional, en vez de ser el juicio de discernimiento. Y esto es muy importante. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo. Estamos comentando el punto 2496,
sobre el uso de los medios de comunicación. Es un punto en el que se nos pide una actitud activa frente a ellos y no meramente pasiva. Se nos pide también que un cultivo de la moderación y de la disciplina en el uso, especialmente, dice, de los más media. Los medios de comunicación social, en particular los más media. ¿Qué es esto de los más media? Bueno, pues los más media son una parte de los medios de comunicación que son los medios de comunicación masivos. Y fijaros que aquí, este punto del catecismo afirma que hay más riesgo de esclavitud o de falta de juicio crítico, etcétera, hacia este tipo de medios de comunicación, los más media, que sin embargo, los medios de comunicación más pequeños, etcétera, no suelen engendrar tantas manipulaciones, que también pueden engendrarlas, por supuesto, pero que son los medios de comunicación masivos. Más media quiere decir medios de comunicación masivos, ante los que tenemos que tener un cuidado especial. ¿Cómo los definiríamos? Ese término más media inglés ha llegado a introducirse en nuestro lenguaje, pues como si fuese también un término castellano, ¿no? Pero queremos con ellos decir que son medios de comunicación que tienen una gran audiencia y que se caracterizan por tener unos grupos muy extendidos. Bueno, ellos son como unas grandes multinacionales, para entendernos, de la comunicación, que tienen presencia pues en prensa, en radio, en televisión, en internet, en producción de vídeos, incluso en el cine, etcétera. Son grandes cadenas, ¿no?, que lógicamente buscan su beneficio económico empresarial, pero que también sirven a unos intereses ideológicos. Y es legítimo el tener unos intereses ideológicos y es legítimo buscar un beneficio económico, pero siempre y cuando una cosa y la otra pues estén dentro de una moderación y sean hechas con transparencia, con transparencia ante las personas a las que se dirigen. Yo creo que, por ejemplo, suele ser muy bueno que nosotros conozcamos cuál es el dueño de los medios de comunicación que consumimos. O sea, es que es muy importante. Si no, es difícil que tengamos capacidad crítica. A ver, ¿quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? Aquí se pide una capacidad crítica y es muy difícil tenerla si no partimos de aquí. Si resulta que yo tengo pues un periódico, y este periódico ¿a qué medio de comunicación, o sea, a qué más media, a qué empresa de comunicación pertenece? Y esa empresa de comunicación, en principio, sirve también a una ideología, eso tengo que ser consciente de ello. Y no vale decir, pero si yo escucho una cadena musical, si yo estoy escuchando así, sí, pero las cadenas musicales también están dentro de unos grupos, de unos más media. Entonces no seas ingenuo. También la elección de la música no es inocua. No es inocua. O sea, existe también, hay un tipo de música ligada a unas determinadas ideologías, etcétera, hasta una cadena musical, o un grupo, o un periódico deportivo. Sí, pero ese periódico deportivo, que en principio el deporte, sí, de acuerdo, en principio el deporte parece que es una cuestión así que no tiene nada que ver con la ideología, pero en la manera de presentar muchas cosas en un periódico deportivo, en la manera, por ejemplo, de respetar el tema de la pureza, en la manera de hablar, formas de hablar, de utilización del lenguaje, etcétera, al final las ideologías van a ir marcando. Entonces, es importante que nos demos cuenta de ver qué grandes grupos empresariales existen. Hay que ser conocedor de ello. Pues eso, tenemos que conocerlo. Pues yo qué sé, pues en España existe Vocento, el grupo Prisa, el otro, etcétera. Todo eso tiene que ser conocido por nosotros. No podemos consumir cosas sin saber quién es el dueño que nos la está dando. Porque no digo por sembrar la sospecha por principio, no, pero es que es importante también entre nosotros, cuando establecemos relaciones personales, preguntamos por esa persona. Oye, ¿qué sabes de esa persona y tal, que va a ser el profesor de mi hijo?
¿Y qué hay de ella y tal? ¿De qué familia es? Esas preguntas, que yo creo que no son indiscretas ni indebidas, pues es justo que las hagamos, ¿no? Bueno, pues lo mismo también en los grupos de comunicación. Si no seríamos ingenuos si no hiciésemos tal cosa. Bien, ya hay un punto más, hay un punto más en este punto que estamos concluyendo, una frase más quiero decir. Han de formarse con conciencia clara y recta para resistir fácilmente las influencias menos honestas. Formarse conciencia clara y recta, resistir fácilmente las influencias menos honestas. Y aquí se remite a un punto, el 2525, fijaros bien en el que dice: la pureza cristiana exige una purificación del clima social, obliga a los medios de comunicación a una información cuidadosa del respeto y de la discreción. La pureza de corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. O sea, que te remite aquí, hablando de los medios de comunicación, a un punto que está dentro del 9º mandamiento, que ya llegaremos a él, hablar un poco del tema de la pureza, no solo de los actos impuros, sino también de los pensamientos impuros, ¿no? Pero ¿por qué ha puesto esta relación aquí en el tema de los medios de comunicación? ¿Por qué nos ha puesto este punto lateral para que consultemos el otro? ¿Por qué? Pues porque el recurso al erotismo es también uno de los medios con más frecuencia utilizados para manipular en la comunicación. Cuando se utiliza el erotismo en los medios de comunicación para tener más triunfo, para tener más audiencia, se está realizando un mensaje, una comunicación que va dirigida más a las pasiones, a suscitar pasiones, para tener esclavo, ¿no?, a ese oyente, o para tener esclavos de televidente o a ese lector, que a la razón. Y es que esto es así, y hay que tener capacidad crítica frente a esto. O sea, el hecho de que en una cadena televisiva las locutoras vistan de una manera y las que conducen un programa tienen que salir ahí, que parece que que están en la playa, o sea, eso no puede ser ingenuo, o sea, eso no es trivial, eso ha sido calculado, no seamos ingenuos, es calculado. Y está suscitando. Algunos pueden pensar, bueno, no está exagerando un poco. Bueno, para que veamos que no estamos exagerando, yo creo que la mejor prueba la tenemos en la publicidad. ¿Por qué una empresa le paga, por ejemplo, a una actriz famosa, le paga millones de euros para que haga un spot publicitario? Bueno, porque es una actriz muy sexy, que tiene un influjo de atracción, de erotismo muy grande, en la manera de presentarse, de vestir, de estar allí sugiriéndose, y entonces, claro, esa persona resulta rentable pagarle esos millones de euros porque ese empresario sabe que con ese tipo de anuncio va a conseguir una captación de consumo que le va a salir totalmente rentable ese dinero. O sea, luego no estamos exagerando. La mayor prueba es que se invierte dinero y sale rentable invertirlo. Y uno dice, bueno, pero qué tonta es la gente que se deja arrastrar, pues porque hay esa especie de incitaciones así de erotismo en la publicidad, ¿no? Pero qué tonta es la gente. No digamos eso. Porque somos inconscientes nosotros mismos de hasta qué punto puede tener influjo en nosotros muchos reclamos de este tipo, o reclamos subliminales. O sea, no tenemos plena consciencia. Posiblemente si supiésemos por qué compramos esto en vez de lo otro, y por qué llené mi carro en el supermercado con este producto en vez del otro, porque vamos, hicimos una elección que en principio parecía que era pues absolutamente libre, pero resulta que si supiésemos los condicionantes que hubo dentro de nosotros para elegir esto o lo otro, nos quedaríamos asustados. O sea, somos más manipulados de lo que parece. Y el cultivo de la pureza en el pensamiento y en el deseo es muy importante para no ser manipulado ante los medios de comunicación. El que no cuida la pureza de pensamiento y de deseo,
no digamos nada de obra, pero también de pensamiento y de deseo, no será libre en la utilización de los medios de comunicación. Va a ser una cobaya que fácilmente le van a engañar en cada momento, ¿no? Máxime cuando a veces tenemos una utilización de los medios de comunicación en la que bajamos la guardia. Uno llega a casa cansado, se tumba en el sillón, allí pone el zapping, y allí ha bajado la guardia, y cualquier cosa que le den no está para tener una capacidad crítica, ¿no? Esto a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un presidente de un país tenga una mujer, de repente, se divorcia, tiene todo el mundo aquí vivir su divorcio, ¿no? Se divorcia y se nos casa con una actriz o con una modelo, ¿eh? Y entonces, vamos a ver, resulta que la publicitación de ese presidente de gobierno pues es la modelo con la que se ha casado, ¿no? Y se va paseando por todo el mundo con una modelo que parece que... Pero vamos a ver, pero ¿cómo es posible que estemos todo el mundo atentos a una modelo, a lo que hace o cómo se presenta la modelo, en vez de a las propuestas concretas que haga un presidente de gobierno? Pero somos así y somos perfectamente manipulables. Somos perfectamente manipulables, ¿no? Con esto no estoy yo diciendo, no estoy yo poniéndome a favor también de esa teoría, que en mi opinión también es errónea, esa teoría que dice que bueno, que hay que separar totalmente la vida privada, ¿no?, de la vida pública, de manera que lo que haga pues un político en su vida privada no nos interese absolutamente nada. Y entonces no, tampoco es eso, porque claro, la verdad es que yo no me fiaría de un presidente de gobierno que es infiel a su mujer, así de claro, no me fío de él. O sea, no es fiel a su mujer y va a ser fiel a todo el dinero que ponemos en sus manos y a todo el poder y la capacidad de decisión que supone ser presidente de gobierno. Pues francamente no me fío de él. Lo digo porque a veces también aquí hay dos extremos, ¿no? Un extremo es intentar llevar la vida privada a la vida pública para hacerme un espectáculo de ella y para pasearme por el mundo, pues por ahí con una mujer mía que es modelo. Oiga, usted es presidente de gobierno y esa mujer no creo que está para hacerse usted publicidad con ella, ¿no? Pero también está el extremo contrario de pensar que lo que pasa en la vida privada no tiene por qué influir en absoluto nuestro juicio, ni nuestro voto, ni nuestro nada. No, tampoco es eso, porque, como he dicho antes, hay valores en la vida que lo determinan todo. Y el que es infiel a su mujer, la verdad, yo no soy capaz de ponerle en sus manos el destino de una nación, porque, vamos a ver, no ha sido capaz de conducir el destino de su hogar, como para que seamos capaces de dimitir, entre comillas, ¿no? Que eso sí que sería una dimisión acrítica, pues a la hora de encomendarle aquello de lo que no ha sido capaz de hacer, Por eso también, resumiendo, ¿no?, y concluyo este punto 2496, es muy importante el cultivo de la pureza, porque sin el cultivo de la pureza los medios de comunicación, en ese recurso que tienen al erotismo y en una sociedad que es tan hipererotizada, están recurriendo continuamente, ¿no?, a ese factor, a esa tecla para lanzarnos mensajes subliminales que, a base además de ser tan repetidos, cada vez somos menos conscientes de que estamos recibiendo esos mensajes, pero que están influyendo. Están influyendo porque todos somos conscientes de que el ser humano pues tiene un resorte sexual que es fuerte. Y entonces, cuando no es la razón quien lo gobierna, son más bien las sugerencias externas, las pasiones, las que lo arrastran. O nos gobierna la razón y la voluntad, o nos arrastran las pasiones. Por eso, para poder ser libres, la libertad tiene un precio. El discernimiento tiene un precio. La razón bien utilizada tiene un precio. ¿Y cuál es ese precio de la libertad, etcétera? Ese precio de la libertad, entre otras cosas, es también el cultivo de la pureza. De lo contrario, seremos unos animalitos esclavos. Como cuando estábamos en el colegio y se nos enseñaba cómo a los ratoncitos, cuando se les daban descargas eléctricas, iban enseguida aquí a comer, y cuando se les hacía otro tipo de
pues otro tipo de influencias externas, ¿no? O un sonido, ese sonido enseguida les viene a engendrar pues jugos gástricos, etcétera. Ese tipo de experimentos, que si el de Pavlov, etcétera, ese tipo de experimentos los están haciendo con nosotros los medios de comunicación. Si no tenemos la libertad y el dominio y el señorío que el Señor quiere que tengamos, ¿no?, de nosotros mismos y de nuestras pasiones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica, en este comentario del tema de los usos de los medios de comunicación, pasando al punto siguiente, que es el 2497. Dice así: por razón de su profesión en la prensa, sus responsables tienen la obligación y la difusión de la información de servir a la verdad y de no ofender a la caridad. Han de esforzarse por respetar con una delicadeza igual la naturaleza de los hechos y los límites y el juicio crítico respecto a las personas. Deben evitar ceder a la difamación. Bueno, continuamos un poco con este mismo tema, como veis. Es decir, hay una obligación moral de procurar una información veraz y de no ofender la caridad. Porque fijaros, si a todos nos obliga el tema del respeto a la fama del prójimo, y si la calumnia y el juicio temerario pues son un pecado que puede ofender muy gravemente, claro, esto trasladado a un medio de comunicación todavía es mucho más. Porque claro, no es lo mismo que una calumnia o un juicio temerario lo difunda, o una falta de la caridad, lo difunda una persona concreta, que un medio de comunicación. Claro, eso agrava mucho las cosas, porque la potencialidad que tiene de difusión de esa calumnia o de esa difamación es muy grave, es muy grande, ¿no? Y por lo tanto también la gravedad es proporcional a eso. Eso es evidente, ¿no? He aquí por qué un medio de comunicación tiene una obligación muy seria de contrastar lo que dice. Y tiene que estar muy alerta ante el riesgo de publicar noticias sin contrastarlas. Esto en Internet es tremendo. En Internet, claro, como hay una inmediatez, ¿no?, que como no queda escrito en un papel, publico esto y venga, si luego dentro de un ratito tengo que cambiarlo, lo cambio dentro de un rato. Pero de momento ya he dicho esto. Pero vamos, también en los demás medios, incluso los medios escritos, existe el riesgo de publicar noticias sin contrastar. ¿Por qué? Pues en primer lugar por el prurito de ser el primero, de dar una primicia. Eso es un riesgo muy grande, ¿no? Esa tendencia a ser siempre el primero hace correr riesgos muy grandes. Tenemos que estar dispuestos a perder una ocasión de primicia, de ser, bueno, ¿quién lo difundió, no? ¿Quién fue el primero, no? Yo prefiero perder esa ocasión de ponerme esa medalla antes de correr un riesgo indebido de faltar a la verdad. Y esto es así, o sea, desde el punto de vista moral y ético hay que asumir este principio. Si no asumes este principio, inevitablemente vas a caer en este riesgo. Además, no únicamente suele ser por intentar dar primicias, también se puede faltar al respeto al prójimo, se puede calumniar, se puede difamar, pues porque se tienen intenciones segundas, o sea, es decir, se puede hacerlo conscientemente, no porque he corrido un riesgo y he fallado, no, sino que conscientemente a veces se hace con intención denigratoria. Se tienen intenciones segundas y se dice, a este vamos a defenestrarlo, pues venga, a contar cosas de él para que su fama acabe pues bajo mínimos. Y además, como estamos en un mundo en el que, por ejemplo, en los temas políticos, enseguida se hace una encuesta, a ver, ¿qué dice el CIS? No sé qué, que pues la popularidad de tal ha bajado o ha subido. Y entonces, claro, ese es un sistema, este sistema nuestro de, pues digamos, de regular nuestra vida social, es muy manipulable en el sentido de que, claro, al final son unos ranking de popularidad los que a una persona le posibilitan presentarse en las siguientes elecciones o no presentarse. Claro, y ese ranking y ese grado de popularidad en que se obtiene dependiendo de qué actitud tengan hacia ti los medios de comunicación.
Si los medios de comunicación se empeñan, o algunos importantes, se empeñan en que tú resultes antipático a la opinión pública, vamos, tú olvídate de que vayas a poder presentarte en tu partido, porque ni siquiera tu partido va a asumir un candidato que ya tiene su fama desgastada porque le han desgastado en la manera de dar noticias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es el pan nuestro de cada día, y eso supone que hay un gran riesgo de estar pecando gravemente pues en el uso de los medios de comunicación, pecando gravemente contra la verdad, la justicia y la caridad. También a veces se siembran dudas, hay noticias que están dadas de una manera en la que uno dice, bueno, no me queda muy claro lo que ha ocurrido, pero lo que me queda claro es que el que ha dado esta noticia ha querido sembrar una duda. Eso hay que desenmascararlo. Hay veces uno dice, bueno, han dicho una cosa, está claro que afirmarla no la han afirmado, así se han preservado, se han guardado las espaldas de poder ser denunciados, ¿no? Pero al mismo tiempo han sembrado una duda. A veces la noticia no es lo que se ha dicho, sino lo de cómo se ha dicho. La verdadera noticia está en eso en concreto, ¿no? Me acuerdo yo, por ejemplo, como en un telediario del domingo al mediodía sale la noticia de que pues a un obispo de España le han puesto una multa por conducir a 140 en vez de a 120 en la autopista. Y claro, y digo yo, vamos a ver, la verdadera noticia no es que un obispo haya ido a 140 en vez de 120, la verdadera noticia es quién ha filtrado esa noticia al telediario del domingo al mediodía. O sea, ¿quién ha movido los hilos para que esa noticia se dé? Esa es la verdadera noticia que quisiéramos saber y se nos está ocultando. Bueno, pongo un ejemplo concreto, ¿no? Que ocurrió en España pues no hace mucho tiempo. Y como esto mucho, se siembran datos que, bueno, en sí igual esto no es falso, pero claro, dicho aquí, en este momento, de esta manera, aquí lo que quiere es denigrar la imagen de la Iglesia o quiere tal, pero vamos a ver, ¿no? Se siembran antipatías, se siembran dudas. Luego hay otro tema muy delicado, ¿no? Es el tema de ¿y qué pasa con la obligación moral que tenemos de rectificar cuando se demuestra que hemos transmitido una información falsa en un medio de comunicación? Pues yo muy pocas veces veo que en un medio de comunicación se diga, disculpen ustedes porque lo que dije ayer no fue correcto, no fue exacto. Bueno, suele ser más bien una sentencia de un tribunal, la que muchísimo más tarde, ya cuando el tema ya que había sido objeto de calumnia está totalmente ya trasnochado, el que lo obliga a decir o lo obliga a publicar en la página 8. Bueno, esa rectificación, la verdad es que no puede restituir, no es justa. Son rectificaciones que no son capaces de restituir el daño realizado. Son restituciones de la fama, vamos, que no llegan ni mínimamente al daño cometido. Y también habla este punto de la falta a la caridad, o sea, que es que existe, se puede ofender a la verdad y se puede ofender a la caridad, ¿no? Esto también lo estamos viendo. Por ejemplo, el periodismo de investigación, pues muy bien, es un periodismo importante que además está haciendo un gran servicio a las democracias. Pero es que del periodismo de investigación a la búsqueda, a ser sembradores de sospechas, ¿no? En que se está uno metiendo en la vida familiar del otro, a ver si su hijo, a ver si no sé quién, a ver si su cuñado, vamos a ver, no confundamos el periodismo de investigación con una especie de necesidad de búsqueda de marrones unos al prójimo, ¿no? Yo la verdad es que, medio en bromas, he dicho por ahí que yo prohibiría en vísperas de campañas electorales, es que prohibiría en vísperas, o sea, en víspera de las votaciones, en plena campaña electoral, es que prohibiría la publicación de este tipo de noticias que el otro le busca, pero no nos damos cuenta que estamos hurgando, que eso no es periodismo de investigación. Solamente el hecho ya de que se ha hecho en un momento determinado ya tiene toda una intencionalidad que es evidente, ¿no?
Otro tema más, el tema de las caricaturas, y de la utilización del tema del humor. También puede ser un lugar en el que se falte a la caridad. Es verdad que el límite en el que se dividan las cosas, pues es muy difícil establecerlo, pero es evidente que también las caricaturas y una utilización de un humor irónico puede ser hiriente y falto a la caridad. Y además me hace mucha gracia que tenga que como ocurrió en Holanda hace unos años, que cuando hubo un humorista que faltó a la caridad contra los hermanos musulmanes, porque resulta que habían hecho las caricaturas contra Mahoma, entonces de repente la opinión pública pues se remueve y comenzamos a caer en cuenta de que se puede herir los sentimientos religiosos porque han hecho unas viñetas contra Mahoma y tal y cual, ¿no? Pero bueno, es que eso está ocurriendo de continuo, pues con todos los valores de la cultura cristiana. Entonces también establecer un límite desde el punto de vista jurídico es muy, muy difícil, de qué entra dentro de la libertad de expresión y que ha sido ya una ofensa contra el derecho a que me respete mi dignidad, ¿no? Es muy difícil establecer eso. Pero es que nosotros no vamos, aquí lo que el catecismo está hablando va mucho más allá de las legislaciones, habla de ser generosos en la práctica de la caridad con el prójimo y también en la comunicación. Porque por desgracia también ha habido publicaciones cuyo santo y seña o cuya bandera ha sido la de tener una especie de humor hiriente. Y el sentido del humor, si es un humor sano, es un humor que no debe de faltar al respeto, no debe faltar a la caridad, sino que debe de hacernos pensar. Es un humor que nos tiene que hacer comprender la realidad desde una dimensión más honda, pero no faltando a la caridad. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido con este punto 2497 y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, adelante. Mire, soy Teresa, de Madrid. Adelante. Solamente llamaba para decir cómo se manipuló una noticia hace un tiempo. Pues yo me quedé perpleja. Iba en el metro y en un periódico a toda plana ponía una monja drogadista y alcohólica. Y después, pasado un tiempo, yo veo en una revista católica que una drogadista alcohólica se había metido a monja. Entonces, cuando lo veí en el periódico me quedé perpleja, digo, esto es imposible. Claro, y después, cuando lo vi en una revista católica, pues dije, ¿cómo se falseaba una noticia? Y desde entonces he visto cómo se van manipulando las noticias en contra de la Iglesia Católica y en contra de todo lo religioso. Ya. Solamente era eso, padre. Pues sí. Pues es un ejemplo concreto, porque claro, pues que una chica que haya tenido problemas con el alcohol y con la droga, haya podido darle la vuelta a su vida, haya tenido una conversión y haya pues regenerado sus hábitos de vida y haya recibido la vocación religiosa y haya llegado a ser religiosa, es una noticia gozosísima, ¿no? Es un testimonio precioso. Pero claro, si tú la manipulas y le das la vuelta y dices, una monja drogadita y alcohólica, oiga, usted está cambiando totalmente la noticia, la está deformando plenamente, ¿no? Bien, y esto la verdad es que somos testigos. Yo creo que los obispos estamos siendo testigos de cómo tienes que medir verdaderamente las cosas, porque sabes que en determinados medios de comunicación van a sacar una palabra que tú hayas dicho en otro contexto, la van a sacar y la van a... O sea, esto lo estamos viendo día a día, que tenemos que tener un cuidado, y aún así, teniendo el cuidado, es imposible librarte de ser manipulado en determinadas ocasiones, ¿no? Pero ya, fijaros, ya es quitar libertad de expresión, porque cuando alguien tiene que autocensurarse tanto para que no sea manipulado, cuidado, que si digo esto, igual sea manipulado. O sea, es decir, el hecho de que haya que tener tanta vigilancia contra la manipulación ya es una limitación de la libertad de expresión, ya es una limitación. Bueno, adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos.
Soy Isabel de Madrid. Adelante, Isabel. Y muchísimas gracias por sus enseñanzas, eso es lo primero. Y quería decirle que el domingo vi en la televisión la misa que se retransmite por la mañana todos los domingos, pues una cosa que me extrañó tanto, que bueno, que también se hace en muchísimas iglesias. Y yo creo que a los obispos les corresponde a los sacerdotes llamarles al orden, porque en lugar de elevar y decir el cuerpo de Cristo, pues se lo dan como caramelos, de la copa a la boca, como si fueran caramelos. Me parece horrible, porque hay que elevar y decir el cuerpo de Cristo, para que el otro llegue, amén. Pues horrible, ¿eh? Pues eso a nivel de televisión, que lo ha visto pues toda España, porque era desde Alcahuendas, me parece. Pero es que en las demás iglesias también pasa esto. Y yo creo que es cosa de los obispos de decirles a los sacerdotes que tengan esa delicadeza de elevar y decir el cuerpo de Cristo, para que la persona que va a comulgar diga amén, ¿o no? Pues mire, yo creo que es cierto que es importante distribuir la comunión, ¿no? Pues con esa delicadeza en la que se muestra para la adoración y luego se da para comulgar. Pero igual también permítanme que le diga una cosilla. Yo creo que también, vamos a ver, es importante hacer bien las cosas, pero también es importante no indignarnos desmedidamente por las cosas, ¿eh? Lo digo porque igual, si me permite, en este clima de corrección fraterna que tenemos en Radio María, ¿no? Pues que eso sea indignante, etcétera, como dice usted, hombre, vamos a ver, pues hay que corregirlo, ¿no? Hay que corregirlo, pero yo creo que calificarlo de indignante, etcétera, puede ser excesivo, ¿eh? O sea, me parece que tenemos que corregir las cosas, pero también sin matar las pulgas a cañonazos, ¿eh? Porque eso también no nos ayuda mutuamente, ¿eh? No nos ayuda. Las correcciones, cuanto más serenas son, más eficaces suelen ser. Cuando una corrección es un poco indignada, suele tener menos fruto en la corrección, ¿eh? Lo digo un poco para que también veamos el estilo en la forma de hacer las correcciones. Adelante, nos pasa una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, señor, soy Mercedes de Alicante. Adelante. Que le oigo todos los días y el tema de hoy, pues la verdad es que es muy interesante, porque está haciendo mucho daño a la humanidad, pero yo quiero hablarle de otro tema. Quiero hablarle del tema de la Eucaristía, aunque la señora anterior ya ha dicho algo, pero mi tema es otro. Mi tema es, mire usted, estoy muy apenada porque soy una persona que amo mucho al Señor con todo mi corazón y toda mi alma. Entonces, estoy llorando porque me emociona. Entonces me da mucha pena ver que el Santísimo tiene a veces en algunos sitios una lamparilla eléctrica de esas que hacen, ¿cómo se llama eso? Que hacen que tiene como si fuera una intermitencia, y eso no es. Al Santísimo no hay que tenerlo así, hay que tenerlo bueno, al Santísimo, el sagrario, porque en este momento estoy hablando de un sagrario, pero está el Santísimo allí, no es puesto. Entonces, Monseñor, me da mucha tristeza ver eso, con una lamparilla eléctrica, Señor, por favor, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde no vamos a llegar, Monseñor? Y también otra cosa, que mire usted, esto se ha hablado mucho ya, de esto se ha hablado mucho ya, pero todo lo que se habla es poco. La comunión en la mano está permitida cómo y de qué manera. Entonces, yo tengo la historia de la comunión en la mano, lo que ahora mismo no la voy a decir porque no la encuentro, la tengo a la mano. Pero resulta una cosa, que es que ya están haciendo un disfraz, una cosa horrible de la comunión en la mano, ya parece que no sea Dios, se le van lamiendo la palma de la mano por el camino, la cogen y le echan la mano al bolso, se sacuden. Mire usted, sería un milagro sería que tanta comunión en la mano no cayeran partículas al suelo, y eso es Dios el que estamos pisoteando. Permíteme que le corte porque tenemos poquito tiempo, tenemos que intentar ser breve en las intervenciones. Bueno, pues vamos a ver, yo también igual le digo un poco lo mismo que el oyente anterior. Vamos a ver, a mí me parece que a veces podemos ser tentados de llevarnos unos berrinches y unos disgustos por algunas cuestiones que son, o sea, que no tienen ese grado de importancia. Vamos a ver, que la lamparilla sea eléctrica o la lamparilla sea de cera, ese es un tema que no nos puede quitar la paz y no puede ser motivo de, yo diría, ni siquiera de turbación interior.
¿Me explico? No puede ser motivo de turbación interior. Además, según tengo entendido, que ya lo certificaré, pero entiendo que está explícitamente autorizada por la Iglesia. Está explícitamente autorizada, como también está autorizada la comunión en la mano. Que a veces se comulga mal en la mano, eso es verdad. Que yo más de una vez, cuando distribuye la comunión, ves que a veces es más fácil comulgar mal. Me refiero con una falta exterior de respeto cuando se comulga con la mano que cuando se comulga la boca. O sea, hay más riesgo de una comunión poco respetuosa. Pero eso no quiere decir que no se pueda comulgar bien en la mano. Entonces, si la Iglesia lo ha autorizado, no hagamos una cruzada contra ello, pues porque tiene la autorización de la Iglesia. Quiero decir lo siguiente. Vamos a ver, nuestra preocupación, me refiero en el sentido hondo de la palabra, hay que reservarla para los temas claves e importantes. No puede ser que uno gaste sus cartuchos principales hablando de que si hay que quitar la comunión en la mano o hay que poner la lamparilla de aceite. No puede ser. Los cartuchos principales de la vida, ya me entendéis lo que quiere decir cartuchos, mis energías principales, tengo que gastarlas en las cuestiones fundamentales y determinantes, ¿no? Y no en cuestiones tan, digamos, mínimas, que es que además posiblemente cuando alguien, fijaros, cuando estamos queriendo colar un mosquito, luego nos tragamos un camello. Luego hay que discernir, ¿no? En la manera en que abordamos los problemas tiene que haber una jerarquía. No podemos matar pulgas a cañonazos y luego, sin embargo, estar cuestiones mucho más determinantes obviándolas o dejándolas arrinconadas. Bueno, permitidme que dentro de este ambiente que tenemos en Radio Familia, en Radio María, en el que todos queremos ayudarnos y corregirnos y educar nuestra sensibilidad, diga también esto, porque me parece que es importante. No he querido yo tirarle de la oreja a nadie, sino ayudarnos entre nosotros a tener más equilibrio a la hora de afrontar por los distintos valores de la vida religiosa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.